Acérquese un poco más a la lumbre, compadre, que el frío de esta noche en el desierto se mete por las costuras del alma, y no hay zarape que alcance cuando los recuerdos empiezan a galopar en la memoria. Déjeme atizarle un poco a los leños, que la historia que le traigo hoy no es de esas que corren ligeras como el viento, no señor. Esta es una historia pesada, una historia que se asienta en la tierra con la fuerza de un siglo de polvo, y que tiene el color de la ceniza y el sabor del hierro. Usted ha oído los corridos de la Revolución, ¿verdad? Esos que cantan a los caballos finos, a los alazanes que volaban sobre las laderas, a las yeguas que parecían tener alas en los cascos y que cruzaban el estado de Chihuahua en un suspiro. Todos conocemos al 7 leguas o al grano de oro, pero hoy no vamos a hablar de velocidad, compadre. Hoy le voy a contar de un animal que nació para la paciencia, un cuaco que no sabía lo que era el galope, porque su destino era el paso lento y el esfuerzo bruto. Le voy a contar la leyenda de El Plomo. Dicen los que saben, y los que todavía guardan el eco de 1915 en los oídos, que el plomo no era un caballo de silla, sino un monumento de carne y hueso. Era un percherón cruzado con lo que la tierra quiso darle, un gigante de color grisáceo, de ese tono que tienen las nubes antes de que estalle la tormenta. Tenía las patas gruesas como troncos de encino y los cascos del tamaño de un plato de peltre. No tenía la elegancia de los caballos de los generales, ni la agilidad de los cuacos que usaban los mensajeros. El plomo era, como decían en el pueblo, un meridiano de fatiga. Sus ojos eran grandes, oscuros, y siempre parecían estar mirando algo que nosotros no alcanzamos a ver, como si el animal supiera que el tiempo es solo un camino largo que hay que pisar con cuidado. La escena que le quiero pintar, compadre, ocurrió en un pueblito perdido entre los cerros de la sierra chihuahuense, uno de esos lugares donde el mapa se borra de tanto sol. San José de los Olvidados, le llamaban algunos. Corría el mes de agosto, y el calor no calentaba, compadre. El calor castigaba. El aire era un vaho espeso que olía a resina de pino quemada y a tierra seca, que pedía clemencia a gritos. En medio de la plaza, frente a la iglesia de adobe descarapelada, estaba el plomo. Estaba uncido a una carreta de madera vieja, una que crujía con cada suspiro del viento, y sobre esa carreta, amarrado con cadenas que brillaban por el roce del hierro, descansaba un sustrato de esperanza, un enorme baúl de metal. No era cualquier baúl, ahí dentro iba el alma de la región. Era el oro de los rebeldes, pero también la dote de las viudas, los ahorros de los campesinos que habían vendido su última vaca para que la revolución no los dejara en la miseria, y las monedas de plata que el general Villa había mandado para comprar medicinas y parque. Era la tesorería de un sueño, compadre, y pesaba tanto que las ruedas de la carreta se hundían en el polvo como si quisieran enterrarse para siempre. De repente, el silencio del mediodía se rompió con el sonido que más temen los que no tienen nada: el tintineo de las espuelas y el relincho de los caballos bien alimentados. Un destacamento de federales, una patrulla de esos que llamaban los colorados por su saña y por la sangre que dejaban a su paso, entró por la calle principal. Eran hombres con cananas cruzadas y el odio grabado en las comisuras de los labios. Buscaban el oro. Alguien, alguna lengua larga o algún miedo cobarde, les había dado el pitazo. El coronel al mando, un tipo de bigote ralo y ojos que parecían cuentas de vidrio frío, se detuvo frente a la plaza. El polvo que levantaron sus hombres cubrió al plomo, pero el gigante gris ni siquiera movió una oreja. Se quedó ahí, con la cabeza gacha, sintiendo el peso del hierro en el lomo y el sol quemándole el pescuezo. El coronel soltó una carcajada que sonó a latigazo. «Miren nomás lo que nos dejaron estos alzados», dijo el coronel, señalando con su fusta al caballo. «Un saco de huesos que apenas se sostiene. Dicen que aquí está el tesoro, pero con este animal de tiro no llegan ni a la esquina del potrero». Los soldados se rieron. Se bajaron de sus caballos finos, esos alazanes nerviosos que movían la cola para espantar las moscas, y se acercaron a la carreta. Intentaron moverla,
Pero el baúl era un muerto de plomo. Las cadenas ni se inmutaron. El coronel, impaciente por el botín y sabiendo que los villistas no tardarían en regresar, sintió que el tiempo se le escapaba como arena entre los dedos. Su soberbia no le permitía ver la fuerza, compadre. Solo entendía deprisa. «Este cuaco no sirve», sentenció el oficial. «Fusílenlo de una vez para que no estorbe. Traigan las mulas de carga. Rompamos ese baúl aquí mismo y vámonos antes de que el sol se ponga». Los soldados se formaron en una línea irregular, como quien se prepara para una tarea de rutina, sin gloria ni honor. El plomo levantó la cabeza entonces. Miró a los hombres, miró los cañones oscuros de los Mauser que le apuntaban al pecho. Dicen los que estuvieron ahí, compadre, que el caballo no tuvo miedo. El animal se plantó en la tierra, abrió un poco las patas para asentar mejor el peso y lanzó un resoplido que levantó una nube de polvo fino. Parecía que el viejo pesado estaba aceptando un reto que los hombres no comprendían. «¡Preparen!», gritó el coronel. El chasquido del metal al cargar las armas resonó en toda la plaza. Las mujeres se taparon los ojos, los ancianos bajaron la cabeza y hasta el viento se detuvo a mirar. «¡Apunten! ¡Fuego!». El estruendo fue uno solo, una descarga cerrada que rebotó en las paredes de la iglesia y se fue a morir a los cerros. El plomo recibió el impacto de frente. Usted sabe lo que hace una bala de fusil, compadre. Abre carne, rompe hueso y apaga la vida de un tajo. Pero aquí es donde la realidad se dobla y deja pasar a la leyenda. El plomo se estremeció. El humo de la pólvora lo envolvió como si fuera una mortaja de seda gris. El caballo dio un paso atrás, las cadenas crujieron, y un hilo de sangre empezó a correrle por el pecho ancho, tiñendo el polvo de un rojo oscuro, casi negro. Los soldados bajaron los rifles, esperando ver el bulto de carne caer al suelo. Pero el plomo no cayó. El gigante apretó las mandíbulas. El sudor empezó a brotarle de los costados mezclándose con la sangre, y sus ojos se clavaron en el camino que salía del pueblo hacia la sierra. Entonces, compadre, ocurrió lo imposible. El caballo se echó hacia adelante. No fue un arranque, no fue un salto. Fue un movimiento telúrico. Los músculos de sus cuartos traseros se tensaron hasta que parecieron cables de acero a punto de reventar. La madera de la carreta lloró de dolor cuando el animal empezó a jalar. Los soldados se quedaron petrificados, con las bocas abiertas y las armas colgando de las manos. El coronel, pálido como un difunto, no podía creer lo que veía. El caballo, con el pecho agujereado y la vida escapándosele en cada latido, estaba moviendo el baúl. «¡Dispárenle otra vez!», chilló el coronel perdiendo los estribos. «¡Maten a ese engendro!». Nadie se movió. Había algo en la marcha del plomo que paralizaba la voluntad. El caballo caminaba con una cadencia de reloj de piedra. Paso, paso, paso. Las ruedas de la carreta empezaron a girar, moliendo las piedras del camino, dejando un surco profundo en la tierra de Chihuahua. El plomo se dirigía a la salida del pueblo, llevando consigo el tesoro, alejando la riqueza de las manos de los mercenarios. Los federales, recuperándose del asombro, empezaron a disparar de nuevo, pero ya no era una ejecución organizada. Era un caos de miedo. Las balas impactaban en el lomo del animal, en sus costados, en su cuello. Pero el plomo parecía haber olvidado que era un ser de carne. Cada bala que le entraba parecía hacerlo más pesado, más sólido, más indestructible. De ahí le vino el nombre, compadre, porque la gente empezó a susurrar que el caballo ya no tenía sangre, sino plomo derretido por las venas, y que por eso no caía, porque su peso era mayor que el de la muerte misma. El coronel montó su caballo y galopó al lado del pesado gigante, gritándole insultos, dándole sablazos en el anca para que se detuviera. El plomo ni siquiera volteó a verlo. Su mirada estaba puesta en el horizonte, en un punto ciego de la sierra donde sabía que lo esperaban los suyos. El caballo cruzó los límites del pueblo. Dejó atrás la plaza, dejó atrás el miedo de la gente,
y se internó en el camino de herradura que subía por la ladera. Fueron 3 millas, compadre. Cuéntelas bien. 3 millas de subida constante, bajo un sol que derretía las piedras, con un baúl de hierro que pesaba más que la conciencia de un pecador y con el cuerpo lleno de plomo. Los soldados lo siguieron al principio, disparando desde sus monturas, pero poco a poco se fueron quedando atrás. Sus caballos finos, esos alazanes de carrera, empezaron a flaquear por el calor y el esfuerzo de la pendiente. Pero el plomo no se detenía. Su ritmo era el mismo, lento, pesado, absoluto. Dicen que el coronel se detuvo a la mitad de la segunda milla. Su propio caballo estaba espumando de cansancio y el animal se negaba a dar un paso más. El oficial miró hacia arriba y vio la silueta gris del plomo recortada contra el cielo encendido del atardecer. El caballo parecía una aparición, una sombra gigante que arrastraba el destino de un pueblo hacia la salvación. El baúl brillaba con el último sol y el chirrido de las ruedas era como un canto de guerra que resonaba en todo el cañón. «Ese caballo está muerto», susurró uno de los soldados santiguándose. «Lo matamos en la plaza, mi coronel. Lo que va ahí arriba no es un animal, es un castigo». Y tal vez tenía razón, compadre. El plomo ya no respiraba como respiran los vivos. Su aliento era un ronquido metálico, y cada paso que daba era un milagro que desafiaba todas las leyes de este mundo. El caballo llegó a la entrada de una cueva escondida, el lugar donde los insurgentes tenían su campamento secreto. Allí estaban los centinelas, hombres curtidos por el desierto que bajaron los rifles al ver aparecer al gigante gris. El plomo entró al refugio. Se detuvo justo en medio del círculo de los rebeldes. El baúl, cubierto de polvo y sangre, llegó intacto. El oro estaba a salvo. Los hombres se acercaron en silencio, con el sombrero en la mano. El caballo se quedó quieto, sintiendo que su tarea había terminado. El general de la zona, un hombre de pocas palabras y mucha cicatriz, se acercó a el plomo y puso la mano sobre su frente. El animal estaba frío, compadre, frío como el metal del baúl que había arrastrado. En ese momento, el plomo soltó un último suspiro, un vapor largo que pareció llevarse consigo todo el dolor del camino. Sus patas, esas columnas de encino, cedieron por primera vez en toda la tarde. El gigante cayó de costado, sin un ruido, sin un quejido. Cuando los médicos de campaña se acercaron a revisarlo, cuentan que no encontraron ni una pizca de vida en su interior, y que según el estado de sus heridas, el caballo debería haber muerto a los primeros 10 pasos en la plaza del pueblo. Pero el plomo decidió que el tiempo se detuviera para él hasta que su carga estuviera segura. Así murió el plomo, compadre, no como un rayo, sino como un yunque. No por velocidad, sino por pura y absoluta fijeza. Dicen que su cuerpo nunca se pudrió, que la tierra de Chihuahua lo guardó como si fuera una estatua, y que si uno camina por esos cerros en las tardes de mucho calor, todavía puede oír el chirrido de una carreta vieja y el paso lento de un caballo que se niega a rendirse. Dígame usted ahora, compadre, ¿qué vale más en esta vida? ¿La carrera rápida que se acaba pronto o la marcha lenta que llega hasta el final a pesar de las balas? ¿Cree usted que la fuerza está en los músculos o en esa voluntad que se nos mete en los huesos y nos hace de metal cuando el mundo nos quiere quebrar? Piénselo bien mientras le doy otro trago al mezcal, y si esta historia le ha movido algo allá dentro, donde se guardan las verdades que no se dicen, cuénteme qué es para usted la verdadera fuerza. No se quede callado, que el silencio también pesa. Dele un buen me gusta a esta memoria del plomo para que su paso siga sonando en los oídos de las nuevas generaciones. Y suscríbase a este canal de crónicas, que aquí las leyendas no mueren, nomás descansan un rato antes de volver a galopar. Porque mientras haya alguien que cuente la historia de los que no se rinden, la voz de nuestros antepasados seguirá viva, levantando el polvo de los caninos de este México lindo y herido. ¿Qué me dice, compadre? ¿Le seguimos con otra?
Siéntese de nuevo, compadre, y no deje que la ceniza se apodere de la brasa, que para entender la grandeza de los que caminan despacio, hace falta que el fuego esté bien despierto, igual que el espíritu. Usted sabe, porque lo ha visto en los caminos, que el mundo tiene prisa por todo. El hombre de hoy quiere llegar antes de haber salido. Quiere sembrar hoy para cosechar ayer. Y en esa carrera loca, se le olvida que la tierra, nuestra madre tierra, no sabe de apuros. La tierra tiene el paso del siglo y el pulso de la montaña. Y así, compadre, exactamente así, era el plomo. Usted se lo ha de imaginar, porque ya le dije que no era un animal de esos que salen en las estampas de los ricos. El plomo era una mole, una montaña de carne gris que parecía haber sido esculpida a puros golpes de yunque en la fragua del destino. Pero antes de ser el héroe de la plaza, antes de que las balas le llovieran como granizo en milpa tierna, el plomo era la burla de todo el distrito, y su dueño, el viejo Pancho, no se quedaba atrás. Don Pancho era el herrero del pueblo, un hombre que tenía las manos tan curtidas por el fuego y el fierro que ya no sentía el calor de las brasas. Tenía la espalda encorvada, no por los años, sino por la costumbre de doblegar al metal sobre el yunque. Vivía en una casucha a las afueras, donde el desierto empieza a reclamar lo que es suyo. Y allí, entre el olor al carbón de encino y el siseo del agua cuando templa el acero, pasaba sus días con el plomo. El caballo era, por decirlo de algún modo, el espejo de su amo. Tenía los huesos anchos, una quijada de piedra y unas patas que, cuando caían al suelo, hacían vibrar los cántaros de las cocinas cercanas. Sus cascos eran tan grandes que Pancho tenía que fabricar las herraduras a medida, usando el doble de hierro que para cualquier otro cuaco. Tenía una crin espesa, vasta, que siempre estaba llena de polvo de fragua y de abrojos del camino. En aquellos años, compadre, la sequía le estaba apretando el pescuezo a la región. El río no era más que un hilo de llanto entre las piedras, y el ganado se moría de pie, mirando al cielo con ojos nublados. Pancho, que era hombre de pocas palabras pero de mucha idea, se echó a cuestas la tarea de construir una presa, una muralla de piedra allá arriba, en el Cañón del Muerto, para guardar el agua de las lluvias que se negaban a caer. Y ahí empezó el calvario de las burlas, compadre. Porque mientras los otros hombres del pueblo andaban por ahí montados en sus alazanes ligeros, en sus caballos de cuarto de milla que relinchaban de puro nervio, Pancho aparecía cada mañana guiando al plomo. El caballo no caminaba, compadre. El caballo se trasladaba, como si fuera un pedazo de cordillera moviéndose por voluntad propia. Llevaba una albarda de cuero crudo, reforzada con herrajes que el mismo Pancho había forjado, y de ella colgaban unas reatas de istle que jalaban unas rastras llenas de piedras gigantescas. Eran piedras que 3 hombres no podían mover, compadre, pero el plomo las arrastraba. Eso sí, lo hacía a su tiempo, paso a paso. Un paso, una pausa. Otro paso. La cabeza del caballo iba siempre baja, casi rozando el suelo, inhalando el polvo que él mismo levantaba. Los baquetones del pueblo, esos muchachos que se creen muy hombres porque llevan una pistola al cinto y un caballo que corre 100 metros en un parpadeo, se juntaban a la orilla del camino para burlarse. Don Pancho!, gritaba alguno, haciendo bailar a su caballo nervioso alrededor del lento gigante. Dígale a su cuaco que se apure, que a ese paso el musgo le va a tapar las orejas antes de que llegue al cañón. Miren nomás, decía otro entre carcajadas. Ese no es un caballo, es un caracol con pelaje de tordillo. Don Pancho, si quiere le presto mi yegua para que le enseñe lo que es el viento, porque ese el plomo se mueve tan lento que el sol le da 2 vueltas antes de que cambie de pata. Las risas rebotaban en las paredes de adobe y el polvo se levantaba con los reparos de los caballos finos. Pancho no decía nada. Mantenía la vista en el camino, con el sombrero bien calado y la mano apoyada en la grupa de su compañero. A veces, cuando la burla era mucha, el viejo herrero simplemente se acercaba a la oreja del plomo, que era grande y peluda como una hoja de nopal, y le hablaba en voz bajita, una voz
que solo el animal y Dios podían escuchar. «No les hagas caso, mi plomo», le decía, dándole una palmada en el cuello, sintiendo la dureza del músculo y la calidez de la piel. «Ellos no saben lo que es la eternidad. Ellos son como el relámpago, que brilla mucho, pero no deja rastro. Nosotros estamos hechos de otra cosa. Estamos construyendo algo que se va a quedar aquí cuando sus caballos sean solo polvo y olvido. Para levantar algo que no se caiga, plomo, no hay que tener prisa, hay que tener peso». Y el plomo resoplaba. Soltaba un aire caliente que olía a alfalfa seca y a paciencia, y seguía jalando. Sus cascos se hundían en la tierra blanda de la ribera, dejando marcas tan profundas que parecían pozos. El caballo no se quejaba, compadre. Nunca lo oí relinchar de dolor, ni lo vi corcovear por el cansancio. Era como si el animal entendiera que su lentitud no era un defecto, sino una ley de la naturaleza. Era el precio de la solidez. A veces, en las noches de luna llena, cuando el calor bajaba un poco y el desierto se ponía azul, Pancho se quedaba allá arriba en la presa, sentado sobre las piedras que el plomo había acarreado durante el día. El caballo se quedaba cerca, sin necesidad de amarre, arrancándole bocados a los matorrales secos. Pancho encendía un cigarro de hoja y miraba la muralla de piedra que iba creciendo poco a poco. «Mira, plomo», le decía el viejo al caballo en la soledad del cañón. «Estas piedras que trajiste hoy no las mueve ni el tiempo. Están puestas para quedarse. La gente se ríe porque no entienden que el mundo no se sostiene con saltos, sino con aguante». Tu paso es el paso de la verdad, Cuaco. No importa qué tan rápido corran ellos, al final del día todos tenemos que volver a la tierra. Y tú y yo, nosotros, ya somos parte de ella. El plomo se acercaba entonces y ponía su cabezota sobre el hombro de Pancho. Era un peso enorme, compadre. Un peso que le recordaba al viejo que no estaba solo en su locura. El caballo olía a esfuerzo, a cuero viejo, y a esa paz que solo tienen los seres que no tienen nada que demostrarle a nadie. Usted se preguntará, compadre, ¿de dónde salió ese animal? Pancho contaba que lo encontró siendo un potrillo, abandonado en una barranca después de una tormenta que se llevó media sierra. El animal estaba atrapado entre el lodo y las rocas, con una pata lastimada y los ojos llenos de barro. Pancho lo sacó de ahí con poleas y sogas, y lo curó con ungüentos de sebo y hierbas medicinales. Desde ese día, el caballo decidió que su vida no le pertenecía a él, sino al hombre que lo rescató del olvido. El plomo creció y se puso ancho, pero nunca se puso ágil. Sus movimientos eran torpes en los espacios chicos, pero en el campo abierto, con una carga a cuestas, era un motor de sangre que no conocía el descanso. Pancho nunca lo golpeó, no hacía falta. El caballo respondía a la voz, a un silbido apenas audible, o a veces simplemente al estado de ánimo del herrero. Si Pancho estaba triste, el plomo caminaba más despacio, como respetando el luto del alma. Si Pancho estaba decidido, el caballo hundía los cascos con más fuerza, como diciendo: «Aquí vamos, viejo, hasta que la tierra se acabe». La gente del pueblo, en su ignorancia, seguía con la chacota. En la cantina, entre trago y trago de sotol, inventaban cuentos sobre el caballo. Decían que Pancho lo alimentaba con piedras para que pesara más. Decían que el caballo era un castigo de Dios por algún pecado que el herrero cometió en su juventud. Incluso los niños, contagiados por la crueldad de los mayores, le tiraban piedritas al caballo cuando pasaba por la plaza. El plomo recibía los guijarros en su piel gruesa y ni siquiera parpadeaba. Seguía su camino, con ese paso de procesión, arrastrando el futuro del pueblo en forma de piedras para la presa. Porque eso es lo que nadie veía, compadre. El plomo estaba salvando al pueblo de la sed, piedra por piedra, mientras el pueblo se burlaba de su lentitud. Hubo una vez, recuerdo bien, que un hacendado de los alrededores, un hombre de esos que se creen dueños hasta del aire, llegó a la fragua con un alazán de pura sangre que se le había zafado una herradura. El caballo era una belleza, esbelto, con el cuello como un cisne,
y los ojos llenos de fuego. El hacendado miró al Plomo, que estaba rumiando un poco de paja en el rincón, y soltó una carcajada despreciativa. «Herrero», dijo el hombre acariciando el belfo de su caballo fino, «¿por qué pierde el tiempo con esa bestia de carga?» Eso no es un caballo, es un estorbo. Mire a mi alazán. Esto es lo que un hombre de honor debe montar. La velocidad es la marca de la casta. Pancho, sin levantar la vista del fierro que estaba calentando, respondió con esa voz que parecía salir del fondo de una cueva. La casta, señor, se demuestra cuando las cosas se ponen pesadas. Su caballo es muy bonito para los desfiles y para lucirse en las ferias, pero cuando el hambre apriete y la tierra se ponga dura, su alazán va a pedir clemencia. Mi Plomo no sabe lo que es la clemencia, porque no sabe lo que es la prisa. Él está hecho para durar. El hacendado se fue bufando, molesto por la respuesta del viejo. Pero Pancho tenía razón, compadre. En este norte de nosotros, donde el sol no perdona y el agua es un milagro, la velocidad es un lujo que se paga caro. El plomo era el ahorro de la fuerza, la reserva del coraje. Pasaron los meses y la presa se terminó. El Cañón del Muerto tenía ahora una pared de piedra sólida, una obra de ingeniería rústica que se sostenía por el puro peso de las rocas que el plomo había cargado. Cuando llegaron las primeras lluvias de octubre, esas que caen de golpe y se llevan todo lo que no está bien amarrado, la presa aguantó. El agua se juntó en un espejo azul que le devolvió la vida al valle. Los mismos que se burlaban de la lentitud del caballo fueron los primeros en llevar a sus animales a beber de esa agua. Pancho miraba desde lejos, apoyado en el cuello del plomo. El caballo estaba más viejo, con algunas canas blancas saliéndole por el hocico y las patas un poco más cansadas. Pero se veía orgulloso, compadre. De una manera silenciosa y profunda, el animal sabía que cada gota de esa agua era gracias a su esfuerzo lento y constante. ¿Ves, Plomo?, le decía Pancho mientras le limpiaba el barro de los cascos. Ya tienen su agua. Ahora se les va a olvidar quién la trajo y se van a seguir riendo de ti cuando te vean pasar. Pero tú y yo sabemos la verdad. La verdad está en la piedra y la piedra no miente. Y así fue, compadre. La gratitud es una flor que se marchita rápido en el corazón de los hombres, pero la burla es una maleza que siempre vuelve a crecer. El plomo siguió siendo el saco de huesos, el caracol gris, el caballo que no servía para la guerra, porque la guerra, decían, es para los rápidos. Qué equivocados estaban, compadre. Qué poco sabían de lo que viene cuando el mundo se rompe, y la única opción es quedarse parado aunque el cielo se caiga. No sabían que llegaría 1915. No sabían que llegaría el hambre de verdad, el fuego de las ametralladoras y el ruido de los pelotones de fusilamiento. No sabían que un día, esa misma lentitud que despreciaban sería el único puente entre la muerte y la esperanza. Porque para llevar el peso de la supervivencia, compadre, no hace falta un caballo que corra. Hace falta un caballo que no sepa cómo caerse. Hace falta un animal que sea como la tierra misma, mudo, rudo y fiel hasta el último suspiro. Pero no nos adelantemos, que el sol todavía no se mete y todavía nos queda mezcal en el jarro. Mire las nubes, compadre. Tienen el color de la piel del plomo. Parece que el viejo gigante nos está mirando desde allá arriba, recordándonos que en este mundo de carreras locas, el que llega al final no es el que más corre, sino el que más aguanta. Dígame una cosa, compadre, ahora que estamos aquí en confianza. ¿Usted alguna vez se ha sentido como el plomo? ¿Alguna vez le han dicho que es demasiado lento? ¿Que no sirve porque no brilla? ¿Que su esfuerzo no cuenta porque no hace ruido? Si es así, no se me achicue. Acuérdese del herrero Pancho y de su gigante gris. Acuérdese de que las cosas grandes, las que duran siglos, se construyen así, paso a paso, con el peso de la verdad y el silencio de los que saben que tienen la razón. Escríbame ahí abajo, compadre. Cuénteme si usted también prefiere la piedra a la paja, la lentitud del roble a la rapidez del zacate.
Póngale un me gusta de esos que suenan a herradura sobre piedra a este relato, y no se despegue de esta frecuencia del cronista, porque lo que viene ahora es donde el plomo se convierte en gloria, y donde la sangre escribe la leyenda. ¿Está listo para saber cómo ese meridiano de fatiga se convirtió en el escudo de un pueblo entero? Pues eche otro leño al fuego, que la noche apenas comienza. Eche un trago largo, compadre, y limpie el borde del jarro con la manga, que lo que voy a contarle ahora requiere que el gaznate esté bien lubricado y el corazón bien amarrado a las costillas. Porque si la historia de la fuerza del plomo le pareció asombrosa, lo que viene ahora es lo que nos duele a todos los que llevamos sangre mexicana en las venas. La traición. Usted sabe bien que la traición no es como un golpe de frente que uno puede esquivar. La traición es un veneno que se mete por la espalda, que usa la misma voz que la amistad y que se viste con el mismo uniforme que la esperanza. En aquel 1915, la revolución ya no era una sola llama, compadre. Era un incendio descontrolado donde el humo no dejaba ver quién era quién. Y en medio de esa humareda apareció un hombre que el diablo debe tener en su lista de invitados de honor: el capitán Galarza. Galarza no era un soldado de esos que pelean por un pedazo de tierra o por la justicia de los pobres. No, señor. Él era de los que se cuelgan las cananas para ver qué se pueden robar. Tenía los ojos pequeños y brillantes, como de rata de bodega, y una sonrisa que nunca llegaba a los ojos, una mueca de hielo que escondía un hambre de oro que no se le quitaba con nada. Había jurado lealtad a la causa de los alzados, pero su verdadera bandera era el billete, y su única patria era su propio bolsillo. Él sabía, porque los traidores tienen oídos en todas las paredes, que el pueblo de San José de los Olvidados no era tan pobre como aparentaba. No es que tuvieran lujos, compadre. Usted sabe cómo es nuestra gente. Vivían de milagro y de fe. Pero entre todos, centavo a centavo, anillo de bodas a anillo de bodas, habían juntado un tesoro. Era el cofre de la vida, un baúl de hierro viejo donde guardaban monedas de oro, aretes de las abuelas y hasta los cubiertos de plata de la iglesia. No era para que nadie se hiciera rico, compadre. Era para comprar medicina contra la tifoidea que estaba matando a los niños y para traer maíz de las tierras bajas, ahora que la guerra había quemado las milpas. Era el ahorro del hambre, la última carta que se jugaba el pueblo para no desaparecer. Galarza decidió que esa medicina y ese maíz no hacían falta, que ese oro brillaría mejor en su cinturón. Pero el capitán era astuto, compadre. Sabía que si se llevaba el cofre a caballo alzado, los hombres del general Villa que andaban cerca lo alcanzarían en un suspiro. Necesitaba un plan, una forma de sacar la carga del pueblo sin levantar sospechas, sin que pareciera una huida. Y entonces, sus ojos se cruzaron con la silueta gris del plomo. Aquella mañana, el sol pesaba sobre los hombros como si fuera de mármol. En la fragua de don Pancho, el fuelle roncaba y el martillo golpeaba el yunque con un ritmo de campana fúnebre. El plomo estaba ahí, como siempre, atado a un poste de mezquite, rumiando su paciencia y espantando las moscas con un movimiento lento de la cola. Pancho estaba forjando unas rejas para la escuela, con el torso empapado de sudor y la cara tiznada de carbón. De repente, el golpe de los cascos de los caballos de Galarza rompió la paz del taller. Eran 10 hombres, todos armados hasta los dientes, con las caras cubiertas de polvo y el alma cubierta de sombras. Galarza desmontó con esa elegancia fingida de los que se creen superiores y entró a la fragua, haciendo sonar sus espuelas contra el suelo de tierra batida. «Viejo», dijo Galarza, señalando con su fusta el cofre de hierro que el pueblo le había confiado a Pancho para que lo escondiera entre los fierros viejos. «Entrégame el baúl. La causa necesita fondos y no tenemos tiempo para pedir permiso». Don Pancho dejó caer el martillo. El sonido del metal contra el suelo fue seco, definitivo. El viejo herrero se enderezó, se limpió las manos en su mandil de cuero
y miró al capitán con esos ojos que habían visto pasar 1000 inviernos y 3 guerras. «Ese baúl no es mío, capitán», respondió Pancho con una voz que no tembló, «y tampoco es de la causa de usted. Es de los huérfanos y de los enfermos. Ese oro es el aire que respira este pueblo. Usted no se lo va a llevar mientras yo tenga un soplo de vida». Galarza soltó una risa corta, una risa que olía a pólvora y a muerte. Se acercó a Pancho, invadiendo el espacio del viejo, oliendo a su propio desprecio. «La vida, viejo tonto, es una moneda que se gasta rápido», susurró el traidor. El plomo, que estaba afuera, soltó un relincho largo, un sonido agudo que no parecía de caballo, sino de advertencia. El animal tiró de la soga, hundiendo sus cascos pesados en la tierra, como si quisiera arrancar el poste de mezquite para entrar a proteger a su amo. Galarza se asustó por un segundo, mirando hacia afuera, pero luego volvió a clavar la vista en el herrero. «Última vez, Pancho, ¿dónde está la llave? O lo abrimos a balazos». «No hay llave para la decencia, capitán», dijo el viejo. Y en ese momento, compadre, don Pancho supo que ya estaba muerto, pero prefirió morir de pie que vivir de rodillas frente a una rata con galones. Galarza no desperdició más palabras, sacó su colt de la funda y sin parpadear le soltó un tiro al pecho al viejo herrero. El estruendo en el espacio cerrado de la fragua fue ensordecedor. Don Pancho retrocedió, golpeó el yunque con la espalda y fue cayendo despacio, dejando un rastro de sangre sobre el hierro frío que tantas veces había moldeado. El plomo se volvió loco afuera, compadre. El caballo empezó a relinchar y a dar de coces golpeando las paredes de madera del taller con una fuerza que amenazaba con tirar el techo. Sus ojos, antes tranquilos, se llenaron de un fuego oscuro. El animal veía a través de la puerta abierta como su único amigo, el hombre que lo sacó del lodo y lo curó, se quedaba quieto en el suelo, rodeado de botas extrañas y de hombres sin alma. Galarza salió de la fragua, limpiando el cañón de su pistola con el pañuelo, y miró al caballo. El plomo estaba espumando, con los hollares abiertos y la crin erizada. Cualquier otro caballo habría intentado huir o habría muerto de terror, pero el plomo se quedó ahí, tirando de la soga, queriendo romper el mundo para llegar a Pancho. «Miren a este monstruo», dijo Galarza a sus hombres, con una frialdad que daba escalofríos. «Sabe lo que pasó. Es un animal inteligente, pero sobre todo, es un animal lento». Un soldado se acercó, pero retrocedió cuando el plomo lanzó una dentellada que por poco le arranca el brazo. «Cálmenlo», ordenó el capitán. «Átenlo a la carreta. Vamos a subir el cofre de hierro». Galarza tenía una lógica retorcida, compadre. Él pensaba así: si me llevo el oro en un carro jalado por mulas, cualquiera puede sospechar. Si me lo llevo en caballos rápidos, la carga los va a agotar y me van a alcanzar. Pero si lo llevo en este buey con piel de caballo, este animal que nadie respeta y que todo el mundo sabe que camina a paso de tortuga, nadie va a pensar que llevo prisa. Y si nos persiguen, ¿qué van a buscar? Jinetes galopando por el horizonte. Nadie va a buscar a un viejo cuaco gris arrastrando una carreta por el camino más difícil. Para Galarza, la lentitud del plomo era su seguro de vida. Era el escondite perfecto para su crimen. Entre 4 soldados sacaron el baúl de la fragua. Pesaba horrores, compadre, porque no solo llevaba el metal, llevaba la esperanza de 1000 almas. Lo subieron a la carreta vieja de Pancho. El eje de madera crujió como si se quejara del pecado que estaba cargando. Luego, con cadenas y sogas de cuero crudo, amarraron al plomo a la vara de la carreta. El caballo se resistió con una furia silenciosa. Hundía las patas en la tierra, echaba el cuerpo hacia atrás, se negaba a dar un solo paso hacia afuera del taller donde yacía su amo. Los soldados lo golpearon con las culatas de los rifles, le picaron las ancas con los cuchillos, pero el plomo era una roca. Galarza se acercó al animal, se puso frente a él,
a centímetros de esos ojos oscuros que lo miraban con un odio que ningún animal debería conocer. «Vas a caminar, saco de huesos», le susurró Galarza, clavándole la espuela en el tierno del belfo. «Vas a llevarme este oro lejos de aquí, y si no lo haces, te voy a ir cortando la piel tira por tira, hasta que solo quede el plomo de tus huesos». El plomo soltó un suspiro largo, un aire que olía a sangre y a hierro. Miró por última vez hacia dentro de la fragua, hacia el bulto inmóvil de don Pancho, y algo en su interior cambió. Fue como si el caballo entendiera que su amo ya no estaba allí, pero que su obra, esa esperanza que Pancho tanto defendió, estaba ahora en sus lomos. El animal dejó de resistirse, agachó la cabeza, aceptó el yugo de la carreta y dio el primer paso. Galarza sonrió, una sonrisa de triunfo que le recorrió toda la cara de rata. «¡Vámonos!», gritó, a paso lento, como si no lleváramos nada. Si alguien pregunta, somos una patrulla escoltando fierros viejos para la frontera. Y así salieron de San José de los Olvidados, compadre. El capitán Galarza montado en su caballo fino, seguido por sus hombres, y al final, arrastrando el alma del pueblo y la sangre de su amo, iba el plomo. El sol estaba en lo más alto, calcinando la tierra, convirtiendo el polvo en un sudario blanco que envolvía la caravana de la traición. Usted se imagina la escena, compadre. El chirrido de las ruedas de madera, el sonido pesado de los cascos del plomo golpeando la piedra, y el silencio de un pueblo que miraba desde las sombras, con el corazón roto, viendo cómo su última oportunidad de sobrevivir se alejaba jalada por el mismo caballo que ellos tanto habían despreciado. «Míralo», se burló uno de los soldados escupiendo al suelo. «Camina tan despacio que parece que está ensayando para su propio entierro». «Mejor así», respondió Galarza, acomodándose el sombrero. «La lentitud es nuestra mejor aliada. Nadie va a buscar un tesoro a la velocidad de un muerto». Pero Galarza, compadre, cometió el error que cometen todos los hombres pequeños cuando tienen un poco de poder. Creyó que el silencio es sumisión y que la lentitud es debilidad. No sabía que el plomo no estaba caminando por miedo ni por obediencia. Estaba caminando porque llevaba una cuenta pendiente. Estaba caminando porque cada paso que daba lo alejaba del asesino de su amo y lo acercaba a su destino. ¿Usted ha visto cómo se junta la tormenta, compadre? Empieza con una nube pequeña, gris, que parece que no se mueve. Se queda ahí, estática, acumulando el rayo y el trueno en sus entrañas, mientras el mundo sigue su marcha. Así era el plomo en ese camino hacia la sierra. Era una tormenta de carne y hueso que estaba esperando el momento de estallar. Galarza iba adelante, soñando con las cantinas de El Paso, con las mujeres vestidas de seda y con las botellas de coñac que compraría con el oro de los huérfanos. No sentía el peso del cofre, no sentía el dolor del caballo, no sentía la sombra de don Pancho que parecía seguir la carreta. «¡Arre, caballo mugroso!», gritó el capitán, dándole un latigazo al plomo que le abrió un surco en la grupa. El plomo recibió el golpe sin inmutarse. Sus ojos estaban fijos en la plaza del próximo pueblo, en aquel lugar donde sabía que la justicia no vendría de los hombres, sino de su propio aguante. «Dígame, compadre, ¿usted cree en la memoria de los animales? ¿Usted cree que un caballo puede guardar el luto y la venganza bajo la piel?» Yo digo que sí. Yo digo que el plomo, en ese camino polvoriento, estaba contando cada latigazo, cada insulto, cada gota de sangre que don Pancho derramó en el suelo de la fragua. «Eche otro trago, compadre, que el aire se está poniendo frío, y lo que sigue es lo que hace que a uno se le erice la piel». Porque Galarza pensó que había robado un baúl de oro, pero lo que realmente había amarrado a su suerte era un yunque de justicia que no se iba a detener hasta que el cobarde pagara su deuda. «Mire el horizonte, compadre.
¿Ve esas nubes que parecen de plomo? Así se puso el cielo cuando el capitán Galarza decidió que la muerte de un viejo herrero no valía nada. No sabía que estaba despertando a un gigante que no sabía cómo rendirse. ¿Seguimos con el relato? ¿O ya le dio miedo la sombra del traidor? Usted diga, que la historia del plomo todavía tiene mucha tela de dónde cortar. Sienta el peso del aire, compadre, porque estamos llegando al lugar donde la tierra se junta con el cielo y donde los hombres dejan de ser hombres para volverse polvo o para volverse gloria. Aviente un puño de sal a las brasas, que el fuego tiene que estar azul para contar lo que pasó aquel mediodía en la plaza de San José de los Olvidados. Lo que le voy a decir no lo va a encontrar en los libros de historia, porque los historiadores escriben con pluma, pero las leyendas, compadre, esas se escriben con sangre y se graban con los cascos de los caballos en la memoria de las piedras. El capitán Galarza, esa rata vestida de seda y soberbia, tenía el plomo amarrado a la carreta. El cofre de hierro, el tesoro de la vida de todo un pueblo, descansaba sobre las tablas que crujían como si supieran que llevaban un pecado encima. Galarza montó su alazán fino, ese animal que relinchaba de puro nervio, y jaló la reata que iba al pescuezo del gigante gris. «¡Vámonos, cuaco mugroso!», gritó el capitán, clavando las espuelas en los flancos de su propia montura. ¡Arre! Pero ahí, compadre, ocurrió lo primero que hizo que el capitán sintiera un escalofrío que no era de frío. El plomo no se movió. El caballo hundió sus cascos, esos troncos de encino que Pancho había herrado con tanto cuidado en la tierra de la plaza. No fue un simple quedarse quieto, compadre. Fue como si el animal se hubiera convertido en una extensión de la cordillera. Galarza tiró de la soga con toda la fuerza de su brazo, haciendo que el pescuezo del gigante se doblara, pero las patas del caballo ni se inmutaron. Estaba sembrado en la tierra, como si sus raíces llegaran hasta el centro del mundo. Galarza, rojo de furia y con la vena del cuello a punto de reventar, sacó su sable. El acero brilló bajo el sol de Chihuahua como el diente de una víbora. ¡Que camines, bestia del infierno!, rugió, y empezó a golpear a el plomo con el lomo de la hoja, y luego con la empuñadura de hierro sobre el belfo y las orejas. El caballo recibía los golpes sin un quejido. No había dolor en sus ojos, compadre, solo una fijeza que daba miedo. El animal miraba a Galarza como se mira a una mosca que molesta antes de la tormenta. Los soldados, que ya estaban nerviosos, empezaron a murmurar. El aire en la plaza se puso pesado, eléctrico, como cuando el cielo se pone verde antes de que el granizo destroce la milpa. «¡Fuego!», chilló Galarza perdiendo la razón. «Dispárenle a las patas. Si no camina por las buenas, caminará por el miedo». Los Mauser escupieron fuego. El estruendo sacudió las ventanas de la iglesia. Las balas de plomo volaron los pedazos de tierra alrededor de los cascos del gigante, y dos de ellas le rozaron la piel, abriendo surcos rojos en sus patas gruesas. Y entonces, compadre, entonces el plomo se movió. Pero no fue hacia donde Galarza quería. El caballo soltó un ronquido que pareció un trueno subterráneo. Movió la cabeza con una fuerza bruta, arrancándole la reata de las manos al capitán con tal violencia que por poco lo tira de la silla. El gigante gris giró sobre su propio eje. La carreta, con el cofre de hierro encima, gimió como un alma en pena. Las ruedas de madera rechinaron sobre la piedra y el plomo empezó a caminar. No iba hacia la frontera, no iba hacia la seguridad de los federales. El plomo enfiló la nariz hacia el Cañón del Muerto, hacia el camino de herradura que subía a la sierra, directo hacia el campamento secreto, donde los revolucionarios de Villa esperaban por la medicina y el oro. «¡Deténganlo! ¡Maten a ese animal!», gritaba Galarza fuera de sí. Los soldados, presas de un pánico que no podían explicar, empezaron a disparar. Ya no buscaban asustarlo. Buscaban derribar a la montaña de carne.
El plomo de los fusiles volaba en ráfagas. Usted sabe, compadre, que un caballo común cae al primer impacto bien puesto. Pero el plomo parecía estar hecho de la misma sustancia que las balas que le entraban. Cada vez que un proyectil le golpeaba el cuerpo, el caballo no se encabritaba, ni tropezaba. Al contrario, compadre, parecía que cada bala le daba más peso, más solidez. La gente del pueblo, asomada por las rendijas de las puertas, juraba que el caballo no sangraba como los vivos, sino que absorbía el metal, volviéndose más y más invulnerable con cada descarga. El gigante caminaba con la cabeza baja, hundiendo los cascos en la tierra con tal fuerza que el suelo vibraba. Tum, tum, tum. Era el paso de la justicia, compadre, un ritmo que no se puede detener con pólvora. El baúl de hierro en la carreta empezó a saltar sobre las piedras del camino. El choque del metal contra el metal producía un sonido lúgubre, un doblar de campana que resonaba en todo el cañón. Clang, clang, clang. Parecía el entierro de la traición de Galarza. Galarza cabalgaba al lado, vaciando su pistola contra el flanco del plomo. Las balas entraban en la piel gris, pero el caballo ni volteaba a verlo. El animal estaba en un trance, compadre. Sus ojos estaban fijos en las crestas de la sierra. El sudor se mezclaba con la sangre, creando una costra oscura que brillaba como el mineral recién sacado de la mina. De repente, una bala le dio en la paletilla, una que debió haberle destrozado el hueso. El plomo se tambaleó un segundo, solo un segundo. La carreta se detuvo. Galarza soltó un grito de alegría, creyendo que la bestia por fin se rendía. Pero el caballo volvió a plantar la pata, exhaló un vapor espeso por los hollares y dio un paso más. Luego otro. La tierra parecía quejarse bajo su peso. Dicen que en ese momento el caballo dejó de ser un animal para volverse un espíritu de la tierra. Galarza vio cómo el cuaco se internaba en el desfiladero, acercándose a las posiciones de los rebeldes. El capitán miró al caballo, miró la sangre que no lo detenía y miró esos ojos que ya no parecían de este mundo. El miedo se le metió en los huesos, un miedo que olía a azufre y a conciencia sucia. «¡Es el diablo!», gritó Galarza, con la voz quebrada por el terror. «¡Esa cosa no está viva! ¡Es el demonio que viene por nosotros!». El capitán, el hombre que no le temía a nada, dio media vuelta a su alazán y huyó galopando hacia el desierto, seguido por sus soldados que arrojaban los fusiles para correr más rápido. Pensaron que el caballo era un castigo divino, una aparición enviada por el alma de don Pancho para arrastrarlos al infierno. Pero el plomo no era el diablo, compadre. Era la lealtad pura. El camino se puso más empinado. Las piedras sueltas dificultaban el paso de las ruedas, pero el plomo no disminuía la marcha. Su respiración ya no era un resoplido, era un ronquido de fragua, un siseo de vapor que salía de sus pulmones destrozados. Cada bala que llevaba dentro era un motivo más para no caer. Era como si el peso del plomo en su cuerpo fuera lo único que lo mantenía anclado a la vida, impidiendo que su alma se elevara antes de tiempo. 3 millas, compadre. 3 millas de agonía que duraron una eternidad. El caballo ya no veía el camino con los ojos, lo sentía con el corazón. Recordaba cada piedra que había cargado con Pancho para la presa. Recordaba la voz del viejo herrero diciéndole que para construir algo eterno no había que tener prisa. Al llegar a la cima del cañón, donde los centinelas de Villa montaban guardia entre las rocas, la silueta del plomo apareció envuelta en la neblina del atardecer. Los guardias se quedaron mudos. Vieron venir a un caballo gris, cubierto de heridas, arrastrando una carreta con un cofre que brillaba como el sol. El caballo caminaba con una solemnidad de santo en procesión. El plomo llegó hasta el centro del campamento. Los hombres se acercaron despacio. El general salió de su tienda y vio al animal. El caballo se detuvo justo frente a él. No hubo relincho.
No hubo movimiento. El gigante simplemente exhaló un suspiro largo, un susurro que pareció vaciarlo por completo. El plomo estiró el cuello y apoyó su hocico, todavía tibio, contra las piedras frías de la entrada de la cueva. Fue un gesto de despedida, compadre, como si le estuviera diciendo a la tierra: ya cumplí, aquí te devuelvo lo que es tuyo. En ese instante, las patas del gigante cedieron. No cayó como un animal que se desploma, sino como una catedral que se asienta para siempre. El plomo se quedó ahí, hecho piedra entre las piedras de Chihuahua. Cuando los revolucionarios abrieron el cofre y encontraron el oro y la esperanza del pueblo, se volvieron hacia el caballo para darle las gracias. Pero el plomo ya se había ido. Dicen, compadre, que cuando quisieron quitarle la piel para enterrarlo con honor, los cuchillos de los carniceros se mellaban porque el cuero del animal era tan duro como el acero. Y dicen que al final, cuando lograron abrirlo, no encontraron sangre, sino que de sus heridas caían pequeñas gotas de plomo frío, como si el caballo hubiera transmutado su dolor en el mismo metal que le dio el nombre. Eche el último trago al jarro, compadre, que el fuego ya se está haciendo ceniza. Pero no se ponga triste. La historia del plomo no es una tragedia. Es la prueba de que en este mundo de traidores y de prisa, todavía hay algo que es más pesado que la muerte y más fuerte que las balas: la voluntad de los que no saben rendirse. Acuérdese de esta crónica cuando el camino se le ponga cuesta arriba y sienta que el plomo del mundo le pesa en los hombros. Acuérdese del gigante gris de Chihuahua y sepa que si el propósito es justo, no hace falta correr, solo hace falta no detenerse nunca. Vaya en paz, compadre, y no olvide dejar su huella en este círculo de leyendas. Póngale un me gusta que suene a trueno en la sierra y suscríbase, que aquí el cronista siempre tiene una historia de cuero y fuego esperando por usted. Que los pasos del plomo cuiden su camino y que su lealtad sea tan firme como el hierro de esa fragua que nunca se apagó. Hasta la próxima, compadre. Arrímese un poco más, compadre. No le tenga miedo a las brasas que ya se van volviendo ceniza, que el calorcito que queda es el más bueno para entibiar las verdades que se quedan grabadas en el alma. Mire cómo baila esa última flama. Parece un hilo de oro en medio de la oscuridad, igualito que el recuerdo de aquel gigante gris en la memoria de este norte nuestro. Ya le conté de su fuerza, ya le hablé de la traición del capitán Galarza y de cómo el plomo de las balas se le metió en la carne a aquel animal sin poder doblegarlo. Pero ahora, compadre, ahora quiero que miren más allá de la pólvora y de la sangre. Quiero que hablemos de lo que queda cuando el polvo se asienta y los hombres que se creían dueños del mundo se vuelven puro olvido. Usted vaya hoy mismo, si el camino se le presta, a ese pueblito de San José de los Olvidados. Ya no es el mismo lugar de 1915, claro que no. Ahora hay caminos pavimentados y las casas ya no son todas de adobe. Pero si usted llega a la plaza principal, la que está frente a la iglesia descarapelada, va a ver algo que no se ve en ningún otro lado de este México herido. En el centro, donde en otros pueblos ponen estatuas de generales con el pecho lleno de medallas de latón, o de políticos con la mano extendida como si estuvieran pidiendo limosna, ahí en San José, compadre, lo que hay es un caballo. Es una estatua de piedra gris, rústica, labrada por manos que conocían el mazo y el cincel. No tiene jinete, compadre. El lomo está libre, ancho y llano, como una mesa de trabajo. Pero si usted se fija bien, la piedra parece tener esa misma mirada profunda y cansada que tenía el plomo. El escultor, que seguramente fue nieto de alguno de los que dio la hazaña, le grabó en el pecho las marcas de las balas, no como heridas, sino como condecoraciones que la tierra le dio al valor. Y ahí está el monumento, impasible bajo el solazo de Chihuahua, recordándole a todo el que pasa que la grandeza no siempre viene al galope, que a veces la gloria
camina al paso lento de un trabajador. Usted se preguntará, compadre, ¿por qué le cantamos a una bestia de carga? ¿Por qué se nos hace un nudo en el gaznate cuando el mariachi arranca con los acordes de la historia del caballo que no sabía correr? La respuesta es dulce y es amarga a la vez, como el mezcal que nos estamos tomando. Le cantamos a El Plomo porque él nos enseñó la verdad más grande de la revolución y de la vida misma. Que la lealtad no es una carga, sino un escudo. Y que el heroísmo no siempre es un grito de guerra o un ataque furioso a sablazo limpio. A veces, compadre, el heroísmo es simplemente la capacidad de quedarse parado cuando el mundo te está moliendo a golpes. Es la terquedad de no soltar lo que llevas en la espalda, aunque el cuerpo te esté gritando que ya no puede más. El Plomo nos enseñó que la fidelidad es una forma de peso. Un hombre que no tiene peso en su palabra, que no tiene carga en su honor, vuela con cualquier vientecito de traición, como le pasó al capitán Galarza. Pero el que lleva una nosa, el que carga con el sustento de los suyos, ese se vuelve de plomo, compadre. Se vuelve inconmovible. Las balas le entran y lo único que hacen es volverlo más denso, más unido a la tierra que lo parió. Hay una verdad muy amarga en todo esto, compadre, y no quiero que se me escape entre los dedos. El Plomo nunca supo que era un héroe. Él no sintió el sabor del triunfo, ni escuchó los vítores de la gente, ni probó la alfalfa fresca de la victoria. Él simplemente hizo su trabajo. El caballo recibió el castigo, arrastró el hierro y entregó la carga, porque eso era lo que tenía que hacer. Murió con el hocico pegado a las piedras frías de la sierra, solo, con el corazón reventado de puro esfuerzo. Él no buscaba que le hicieran monumentos, ni que usted y yo estuviéramos aquí hablando de él 100 años después. Él buscaba cumplir. Y ahí es donde está el verdadero triunfo del débil en esta historia, compadre. Mire a los generales de aquel entonces. Mire a esos hombres que pasaron por San José montados en sus alazanes de pura sangre, caballos que costaban más que toda la iglesia junta, animales que volaban sobre el polvo y que hacían que las mujeres suspiraran. ¿Dónde están sus nombres hoy? Se los llevó el viento, se los comió el salitre de los archivos olvidados. Sus medallas son hoy puro óxido, y sus hazañas son mentiras que nadie se molesta en repetir. Pasaron rápido, compadre, y por pasar tan rápido, no dejaron huella. En cambio, el Plomo, ese caballo que todos llamaban Cliacha, esa bestia lenta a la que le decían que le iba a salir musgo en el lomo, ese animal sigue aquí. Su memoria pesa más que todas las caballerías de la revolución. Su nombre se queda en el oído como el sonido del yunque de Don Pancho. Porque él no pasó, compadre. Él se quedó. Se quedó en el maíz que comieron los niños de ese año. Se quedó en la medicina que curó a los heridos. Se quedó en la dignidad de un pueblo que aprendió que no hace falta ser rápido para ser invencible. Usted me mira con esos ojos, compadre, y yo sé lo que está pensando. Usted también tiene su baúl que cargar. Todos lo tenemos. Algunos cargamos con el peso de una familia que tiene hambre. Otros con el hierro de una culpa que no nos deja dormir. Otros con el plomo de un sueño que nadie más ve, pero que nosotros sabemos que vale oro. Y a veces, compadre, sentimos que las balas de la mala suerte nos están lloviendo por todos lados. Sentimos que el capitán Galarza de la injusticia nos está dando latigazos en la grupa y que el camino a la sierra está demasiado empinado. En esos momentos, cuando sienta que las patas se le doblan y que el aire ya no le llega a los pulmones, acuérdese del Plomo. No intente correr, que la carrera es para los que no llevan nada. Usted asiente los cascos en la tierra, agache la cabeza, apriete los belfos y dé un paso. Solo uno, y luego otro. Deje que el mundo le tire todo el plomo que quiera. Usted úselo para hacerse más fuerte, para enterrarse más en su propósito. No busque la victoria rápida, busque la permanencia.
La gente se va a seguir riendo, compadre. Siempre habrá baquetones montados en caballos ligeros que le griten que es usted muy lento. Siempre habrá generales de oropel que se crean más importantes porque corren más. Pero usted y yo sabemos la dulce verdad que el plomo nos dejó escrita en las piedras de Chihuahua. Que al final de la jornada, cuando el sol se mete y el silencio se adueña del desierto, lo único que queda es lo que fuimos capaces de sostener. El triunfo no es llegar primero, compadre. El triunfo es llegar con la carga completa. El triunfo es que, 100 años después, cuando ya nadie se acuerde de cómo nos llamábamos, alguien pase por nuestra plaza y vea que nos quedamos parados, que no nos pudieron mover, que fuimos fieles a lo que llevábamos detrás. Mire el jarro, compadre. Ya está vacío. Y la lumbre ya es solo un rescoldo rojo que se va apagando. Es hora de ir a descansar, que mañana el sol no va a perdonar y el camino va a seguir estando ahí, esperándonos, con sus piedras y su polvo. Pero antes de que se levante, júreme que no se le va a olvidar la lección del gigante gris. Júreme que va a cuidar su carga como si fuera el oro de todo un pueblo. No importa qué tan rápido corra el mundo a su alrededor, compadre. Lo que importa es lo que usted lleva en el corazón y lo que es capaz de arrastrar por los que ama. Sea de plomo cuando el fuego arrecie, sea de piedra cuando el viento sople, sea como ese cuaco que no sabía lo que era rendirse. Váyase con cuidado, compadre, que las sombras del camino no lo asusten, que usted ya sabe que hasta en la oscuridad más cerrada, el paso de la lealtad suena como un trueno que no se apaga. Si le ha gustado este trago de memoria, no se olvide de dejar su firma en este corrido que estamos escribiendo juntos. Dele un me gusta que pese tanto como el baúl de Don Pancho y comparta esta crónica con los que andan cansados, para que sepan que la lentitud también es una forma de victoria. Y suscríbase, compadre, que este cronista tiene todavía muchos caminos que recorrer y muchas verdades que desenterrar de la arena del tiempo. Que el espíritu del plomo le cuide los pasos y que su carga siempre valga la pena el esfuerzo. Nos vemos en la próxima polvareda, compadre. Vaya con Dios.